El reloj de pared marcaba las 6 de la tarde cuando Valeria entró en su antigua habitación, todavía impregnada del aroma de recuerdos que parecían haberse detenido en el tiempo. La luz del sol, filtrándose por las cortinas, iluminaba una pequeña caja de madera sobre el escritorio que había pertenecido a Lucía, su mejor amiga desde la infancia. Valeria había llegado allí por accidente, buscando simplemente cerrar viejas puertas que jamás había tenido el valor de abrir. No sabía que esa tarde cambiaría su vida para siempre. La caja estaba cubierta de polvo, pero eso no disminuía su valor emocional. Con manos temblorosas, Valeria la abrió y encontró un sobre antiguo, arrugado y manchado de lágrimas. Su corazón dio un salto. Lucía había escrito una carta de despedida, y nadie se había percatado de su existencia hasta aquel momento. El papel temblaba en sus manos mientras lo sacaba, con una mezcla de miedo y anticipación. ¿Qué secretos ocultaba aquella carta? ¿Qué dolor había sentido su amiga que jamás había compartido? A medida que Valeria leía, las palabras de Lucía cobraban vida. Cada línea estaba impregnada de tristeza, amor no correspondido y un dolor silencioso que nadie había notado. Lucía hablaba de miedos, de decisiones imposibles y de la sensación de que el mundo le estaba cerrando las puertas una por una. La carta revelaba que había amado a alguien profundamente, pero que las circunstancias y su propio miedo a ser lastimada la habían hecho tomar una decisión irreversible. Valeria sintió un nudo en la garganta. Cada frase resonaba en su corazón como si fueran ecos de un dolor compartido. Lucía había confiado sus emociones más íntimas a ese papel, y ahora, demasiado tarde, Valeria se encontraba con la verdad de una amiga que ya no estaba. La intensidad de la carta, la sinceridad de cada palabra y la desesperación contenida en cada línea hacían que Valeria quisiera gritar, llorar y, sobre todo, entender cómo había podido suceder algo tan trágico sin que nadie lo notara. El recuerdo de Lucía inundó la habitación. Su risa, su manera de iluminar cualquier lugar, la manera en que siempre tenía un consejo sabio aunque nadie lo pidiera. Ahora, esas memorias se mezclaban con la dolorosa certeza de que Lucía había sufrido sola, escondiendo un corazón roto que nadie había sabido sanar. Valeria comprendió que la carta no solo era una despedida, era un mensaje de amor, arrepentimiento y súplica de comprensión. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, Valeria sintió una mezcla de culpa y determinación. ¿Cómo era posible que no hubieran visto las señales? ¿Cómo podían haber dejado que Lucía enfrentara sus miedos sola? Con cada línea leída, la urgencia de actuar y de preservar su memoria crecía dentro de ella. La carta terminaba con palabras que desgarraban el alma. Un adiós lleno de amor, un deseo de perdón y una súplica de que aquellos que la habían amado no se arrepintieran de no haber estado presentes a tiempo. El sonido del viento golpeando la ventana y el leve crujido de la madera de la habitación acompañaban el doloroso silencio que siguió a la lectura. Valeria se sentó en el escritorio, abrazando la carta contra su pecho, comprendiendo que aquella tarde no solo había encontrado un pedazo del pasado de Lucía, sino también un espejo de emociones humanas que muchos intentan ignorar. El amor no correspondido, la desesperación y el peso de los secretos no revelados. El tiempo parecía haberse detenido mientras Valeria repasaba mentalmente cada interacción, cada conversación con Lucía. Recordaba señales que antes parecían insignificantes. Un gesto triste, una sonrisa forzada, palabras dichas con un tono diferente que ahora, con la perspectiva de la carta, cobraban un significado completamente nuevo. Comprendió que la historia de su amiga no solo era un relato de amor perdido, sino también una advertencia silenciosa sobre la importancia de escuchar, de observar y de estar presentes para quienes amamos. Con la carta aún entre sus manos, Valeria decidió que debía compartir su hallazgo con alguien cercano a Lucía, alguien que pudiera ayudarla a entender la magnitud de lo que había sucedido. Se dirigió a la casa de Javier, el hermano mayor de Lucía, quien había estado distante desde la muerte de su hermana, sumido en su propio duelo y en la culpa silenciosa de no haber estado allí. La reunión fue tensa al principio, pero cuando Valeria le mostró la carta, los ojos de Javier se llenaron de lágrimas.
Por primera vez comprendió el dolor que Lucía había llevado en silencio. Juntos, comenzaron a reconstruir los últimos meses de la vida de Lucía, descubriendo pistas escondidas en diarios, fotografías y mensajes que habían pasado desapercibidos. Cada descubrimiento revelaba un lado desconocido de Lucía. La valentía que mostraba frente a sus temores, la pasión que sentía por la vida y el amor que había mantenido oculto por miedo al rechazo. Comprendieron que la carta no era simplemente un adiós. Era una ventana a la complejidad de su alma y a los sentimientos que nunca pudo expresar en voz alta. Valeria sintió que debía actuar para honrar la memoria de su amiga. Decidió escribir un artículo sobre Lucía, su vida y la carta que había sido descubierta demasiado tarde. Su objetivo no era solo contar la historia, sino inspirar a otros a reconocer y valorar a quienes aman antes de que sea demasiado tarde. Cada palabra escrita estaba cargada de emoción, y a medida que las líneas se completaban, Valeria sentía que, de alguna manera, estaba devolviendo un poco de paz a su amiga. Mientras tanto, el hallazgo de la carta también reveló secretos inesperados sobre la persona a quien Lucía había amado. Javier y Valeria descubrieron mensajes que mostraban un amor profundo, correspondido pero malinterpretado, un amor que nunca tuvo la oportunidad de manifestarse plenamente. El dolor de saber que las circunstancias habían separado a dos almas destinadas a estar juntas era abrumador, pero también les recordó la fragilidad de la vida y la urgencia de expresar los sentimientos antes de que sea demasiado tarde. Al final de la tarde, Valeria regresó a la habitación de Lucía, dejando la carta sobre el escritorio como un testimonio silencioso. Miró alrededor, absorbiendo cada detalle, desde los recuerdos de la infancia hasta las marcas de una vida que había sido intensa, emotiva y demasiado breve. Comprendió que la carta no solo contaba la historia de un amor perdido, sino también la lección más importante, que la vida y el amor son efímeros, y que cada momento de atención, cariño y comprensión puede marcar la diferencia. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, Valeria sintió una mezcla de tristeza y resolución. La carta de despedida de Lucía había llegado demasiado tarde para cambiar su destino, pero no demasiado tarde para inspirar, enseñar y recordarle a todos que el amor debe ser vivido, expresado y valorado en el presente. La memoria de Lucía se convirtió en un faro silencioso que iluminaba la importancia de no dejar palabras de amor sin decir y de no permitir que los miedos silencien lo que el corazón realmente siente. El día siguiente, Valeria decidió regresar al pequeño café donde ella y Lucía solían pasar horas hablando de todo y de nada, donde sus risas llenaban el espacio y hacían que el tiempo pareciera detenerse. Aquella mañana, mientras se sentaba en la mesa que siempre ocupaban, la carta todavía presente en su bolso, sintió la urgencia de reconstruir los momentos finales de la vida de su amiga. Cada detalle contaba, desde las palabras que Lucía decía con cuidado hasta los silencios que ahora cobraban un significado más profundo. Valeria comenzó a recordar a Marco, el hombre del que Lucía había estado enamorada y que, por circunstancias desconocidas, jamás había recibido su declaración completa. En los recuerdos, Marco aparecía muchas veces como alguien cercano, amable, pero distraído, siempre ocupado con su trabajo, sin darse cuenta de la intensidad del amor que Lucía sentía. Valeria recordó los gestos sutiles de Lucía cuando hablaba de él. Una sonrisa tímida, una mirada que brillaba de emoción, un temblor en la voz que delataba su deseo de ser vista, de ser amada. Decidida a encontrar respuestas, Valeria comenzó a investigar. Contactó a amigos de Lucía, revisó antiguos correos electrónicos, mensajes de texto y fotografías. Todo parecía apuntar a la misma conclusión. Lucía había esperado hasta el último momento antes de decidir escribir su carta, intentando mantener la esperanza de un reencuentro que nunca sucedió. La idea de que Marco nunca leyera sus sentimientos la había llenado de desesperación, y la carta era el último intento de expresarlos antes de desaparecer del mundo que conocía. Mientras Valeria avanzaba en su investigación, un hallazgo inesperado sacudió su mundo. Entre los papeles de Lucía, encontró un sobre dirigido a Marco, sellado y fechado apenas una semana antes de su muerte. El corazón de Valeria se aceleró,
Esto no era solo un mensaje de despedida, sino una prueba de que Lucía había confiado plenamente en que sus palabras serían escuchadas. La emoción se mezclaba con el miedo. ¿Y si Marco nunca lo recibía? ¿Y si todo quedaba en el aire, como tantos otros momentos perdidos de sus vidas? Valeria tomó una decisión que cambiaría todo. Debía entregarle la carta a Marco personalmente, asegurarse de que supiera la verdad antes de que fuera demasiado tarde para sentir el peso del amor que Lucía le había ofrecido. Su determinación creció con cada pensamiento, con cada recuerdo de las risas compartidas y de los secretos confiados. Sabía que no podía permitir que la vida de su amiga terminara en el olvido emocional, que el sacrificio silencioso de Lucía fuera en vano. Cuando finalmente contactó a Marco, él parecía confundido y nervioso. Su primera reacción fue de sorpresa y cierto recelo. No esperaba recibir noticias de alguien que había desaparecido de su vida de manera tan repentina. Pero Valeria, con firmeza y ternura, le entregó la carta y comenzó a relatar los últimos días de Lucía, sus sentimientos, sus miedos y su esperanza silenciosa. Marco, con las manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer. Cada palabra resonó como un eco de lo que ambos habían sentido durante años, pero que jamás habían sido capaces de expresar. La carta estaba llena de amor profundo, de arrepentimiento y de un deseo desesperado de ser comprendida. Marco sentía que el tiempo se detenía mientras leía, que cada línea abría heridas y recuerdos que había intentado ignorar. La mezcla de tristeza, culpa y amor contenida en aquella carta lo sobrepasó. Marco comprendió, con un dolor intenso, que Lucía nunca dejó de amarlo, y que él había tenido en sus manos la oportunidad de corresponder ese amor, pero la vida había sido cruel con los silencios y malentendidos. Cuando Marco terminó de leer, un silencio pesado llenó la habitación. Las lágrimas caían por sus mejillas mientras Valeria lo observaba, comprendiendo la magnitud de lo que acababa de suceder. Era un momento de revelación, un instante en el que la verdad de los sentimientos de Lucía se enfrentaba al arrepentimiento de no haber actuado a tiempo. Marco sostuvo la carta contra su pecho, sintiendo la presencia de Lucía como si estuviera allí, susurrándole que su amor había sido eterno y que aún podía honrarlo viviendo y recordando. Después de aquel encuentro, Marco decidió emprender un viaje emocional intenso. Cada rincón de la ciudad le recordaba momentos compartidos con Lucía. Las calles donde caminaban, los cafés donde solían hablar, los parques donde soñaban juntos. Cada lugar era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que nunca podría recuperar físicamente, pero que ahora podía honrar emocionalmente. Marco comenzó a escribir en un diario, no solo sobre su dolor, sino también sobre la fuerza y la valentía de Lucía, y sobre cómo su carta había cambiado para siempre su manera de ver el amor y la vida. Valeria continuó a su lado, apoyándolo y guiándolo para que comprendiera la importancia de expresar sus emociones. Ambos comenzaron a organizar un pequeño homenaje a Lucía, reuniendo a amigos y familiares para compartir recuerdos, historias y mensajes que celebraran su vida. Fue un acto que, aunque teñido de tristeza, también se llenó de gratitud. La carta de Lucía había hecho posible que su memoria se preservara, que su amor fuera comprendido y que las personas que la habían querido pudieran finalmente reconciliarse con su pérdida. Durante la ceremonia, Marco leyó fragmentos de la carta frente a todos los presentes. Cada palabra provocaba lágrimas y suspiros, pero también sonrisas de reconocimiento de una vida que, aunque corta, había dejado una huella imborrable. Valeria observaba, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Lucía no podía estar allí físicamente, pero su esencia estaba viva en cada lágrima, en cada gesto, en cada recuerdo compartido. La carta se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, entre el amor que nunca fue declarado y la memoria que ahora inspiraba a todos los que la conocían. A medida que el día llegaba a su fin, Marco y Valeria comprendieron que la carta había logrado lo que parecía imposible: dar voz a los sentimientos más profundos de Lucía, cambiar la perspectiva de aquellos que la habían amado y enseñar una lección que nadie olvidaría. La despedida de Lucía ya no era un secreto doloroso, sino un mensaje poderoso sobre el valor de la honestidad emocional,
sobre la urgencia de expresar lo que sentimos y sobre cómo el amor verdadero puede trascender incluso la ausencia. El sol se escondía tras los edificios mientras Valeria y Marco regresaban a la casa, con el corazón lleno de emociones y la certeza de que habían hecho justicia a la memoria de Lucía. La carta, cuidadosamente guardada, se convirtió en un símbolo de amor eterno y de lecciones aprendidas demasiado tarde, pero ahora compartidas con aquellos que aún podían cambiar su camino emocional antes de que fuera irreversible. A medida que pasaban los días, Marco no podía dejar de pensar en Lucía. Cada lugar que visitaba, cada objeto que encontraba en su casa le recordaba su risa, sus gestos y la forma en que lo había amado sin reservas. La carta, que antes era solo un papel escrito con lágrimas, se había convertido en un espejo de su propia vida, revelando cuánto tiempo había desperdiciado sin expresar lo que sentía. Marco comprendió que debía actuar de manera diferente de ahora en adelante, no solo por él, sino por el amor que Lucía había dejado como legado. Valeria se convirtió en su confidente más cercana. Juntos comenzaron a ordenar los recuerdos de Lucía, revisando álbumes de fotos, mensajes de voz y pequeños objetos que contaban la historia de su vida. Descubrieron cosas que jamás habían notado, la forma en que Lucía escribía nombres con cariño, la manera en que decoraba su espacio con detalles mínimos pero significativos, y los secretos que había guardado solo para sí misma. Cada descubrimiento fortalecía la conexión que Marco sentía con ella, y cada lágrima derramada era un testimonio del amor profundo que nunca había sido correspondido a tiempo. Una tarde, mientras revisaban su correspondencia antigua, Marco encontró un sobresellado que no había visto antes. Era un mensaje de Lucía, escrito meses antes de su muerte, en el que expresaba su miedo a perderlo y su deseo de que, si alguna vez algo malo sucedía, alguien cercano se asegurara de que él entendiera la magnitud de sus sentimientos. Marco lo abrió con manos temblorosas, y mientras leía, un nudo se formaba en su garganta. Las palabras de Lucía eran un reflejo de lo que él mismo había sentido pero nunca había dicho. Arrepentimiento, amor eterno y esperanza de que, de alguna manera, su vínculo pudiera ser honrado. Decidió que debía cumplir la última voluntad emocional de Lucía. Valeria y Marco comenzaron a planear un gesto que inmortalizara su memoria. No se trataba solo de un homenaje, sino de una forma de conectar con quienes Lucía había amado y de asegurar que su historia no quedara incompleta. Contactaron a viejos amigos, familiares y conocidos, invitándolos a compartir sus recuerdos, sus historias y sus sentimientos. Cada persona que llegaba contaba cómo Lucía había tocado su vida, cómo su amabilidad, su risa y su amor habían dejado huellas profundas que ahora eran más valiosas que nunca. El evento fue emotivo y lleno de momentos inesperados. Historias olvidadas emergían, lágrimas y risas se mezclaban, y Marco comprendió que Lucía había sido más grande de lo que él había imaginado. Cada recuerdo compartido era un recordatorio de su capacidad de amar sin pedir nada a cambio, y de cómo su vida, aunque breve, había dejado un impacto duradero en quienes la rodeaban. Marco se dio cuenta de que, aunque nunca podrían cambiar el pasado, podían honrarlo viviendo de manera consciente, expresando amor y reconociendo la importancia de cada momento compartido. Esa noche, después del homenaje, Marco se quedó solo en el jardín donde Lucía solía caminar. Sosteniendo la carta en sus manos, cerró los ojos y sintió como si ella estuviera allí, susurrándole que todo estaría bien, que su amor había sido comprendido y que ahora él tenía la responsabilidad de vivir plenamente. La sensación de pérdida se mezclaba con gratitud. Había perdido mucho tiempo, pero ahora tenía la claridad de lo que realmente importaba, y podía llevar el amor de Lucía en su corazón mientras seguía adelante. Con el paso del tiempo, Marco comenzó a reorganizar su vida. Antes centrado únicamente en su carrera y en logros materiales, ahora entendía que las relaciones y los sentimientos eran el verdadero tesoro. Valeria seguía a su lado, apoyándolo, guiándolo y recordándole que Lucía había querido que él fuera feliz, que amara y fuera amado. Juntos comenzaron a reconstruir la rutina de Marco, incorporando pequeños rituales que celebraban la memoria de Lucía. Encender una vela en su honor cada noche,
escribir cartas que nunca enviarían y visitar los lugares donde habían compartido momentos especiales. Una tarde, mientras Marco caminaba por el parque donde solía encontrarse con Lucía, vio a una joven que recordaba vagamente. Era amiga de Lucía, alguien que también había sentido la pérdida y que había venido a compartir un momento de recuerdo. Se acercó y comenzaron a hablar. La conversación fluyó naturalmente, compartiendo historias, recuerdos y emociones que no habían podido expresar antes. Marco sintió que, aunque el dolor seguía presente, también había espacio para nuevas conexiones, para entender que la vida podía seguir ofreciendo amor y compañía, siempre con la memoria de Lucía como guía. Valeria, observando desde lejos, comprendió que la carta había cumplido su propósito. No solo reveló los sentimientos de Lucía, sino que también transformó la vida de quienes quedaron. Marco aprendió a ser más abierto, más vulnerable y más consciente de lo que realmente significaba amar. La carta se convirtió en un símbolo de cambio, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para expresar lo que sentimos, y que incluso las pérdidas más dolorosas pueden convertirse en fuentes de aprendizaje y crecimiento. Pero la historia no terminaba allí. Entre los objetos que Lucía había dejado, Valeria descubrió un pequeño diario, lleno de anotaciones y pensamientos íntimos que nunca había compartido. Marco lo tomó con cuidado y comenzó a leer. Cada página revelaba más sobre sus miedos, sus esperanzas y su amor incondicional. Comprendió que Lucía había vivido intensamente, que había amado sin reservas y que había confiado en él para mantener vivo ese amor, aunque ella ya no estuviera. La carta y el diario juntos crearon un puente entre el pasado y el presente. Marco decidió que debía compartir esta experiencia con otros, no para buscar consuelo, sino para inspirar a quienes tenían miedo de amar, de expresar sus sentimientos y de arriesgarse a perder. Comprendió que el mensaje de Lucía era universal. No importa cuánto tiempo pase, siempre debemos decir lo que sentimos, siempre debemos honrar el amor antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, mientras el cielo se teñía de tonos dorados y rojos, Marco sintió una paz que no había conocido antes. La carta, las memorias y los recuerdos habían transformado su dolor en gratitud, y su vida comenzaba a tener un nuevo propósito: amar con sinceridad, recordar con cariño y vivir con conciencia. Valeria lo acompañaba, y juntos comprendieron que Lucía nunca se había ido realmente. Su amor y su mensaje seguían vivos, guiando cada decisión, cada gesto y cada emoción que experimentaban. Marco sentía que cada día sin Lucía era un recordatorio de lo efímera que puede ser la vida y de lo valioso que es cada momento con quienes amamos. Aún así, en medio de su dolor, encontró una fuerza que no sabía que existía dentro de sí mismo. El diario de Lucía se había convertido en su guía, enseñándole a enfrentar sus emociones con honestidad, a aceptar el pasado y a no permitir que la culpa lo consumiera. Cada página estaba impregnada de cariño, de amor y de lecciones que él debía llevar a la práctica para honrar verdaderamente la memoria de Lucía. Una tarde lluviosa, mientras caminaba solo por la ciudad, Marco decidió visitar el lugar donde había planeado proponerle matrimonio a Lucía años atrás. La lluvia caía como un velo, mezclándose con sus lágrimas, y el sonido de las gotas golpeando el pavimento parecía acompañarlo en su viaje interior. Al llegar al pequeño café, vio que la mesa que habían elegido para aquel momento especial todavía estaba allí, vacía, como un recordatorio de lo que nunca ocurrió. Se sentó y, sosteniendo la carta en sus manos, sintió que podía escuchar la voz de Lucía susurrándole que todo estaría bien, que había cumplido con su promesa de honrarla. El encuentro con viejos amigos y familiares durante el homenaje había abierto nuevas puertas para Marco. Comenzó a organizar reuniones más pequeñas, encuentros en los que las historias de Lucía podían seguir compartiéndose. Cada anécdota, cada risa y cada lágrima reafirmaban la huella que ella había dejado en todos. Marco entendió que, aunque la muerte había separado sus cuerpos, el impacto de su vida y de su amor seguía vivo, y él tenía la responsabilidad de mantenerlo presente para quienes la conocieron. Sin embargo, no todo era paz. Marco aún luchaba con la sensación de vacío, de que algo esencial había quedado incompleto.
Cada vez que intentaba seguir adelante, la imagen de Lucía aparecía en su mente, recordándole la intensidad de lo que habían compartido y lo que había perdido. Fue entonces cuando comprendió que su propósito no era olvidar, sino integrar ese amor en su vida de una manera que lo transformara. Valeria lo apoyaba en cada paso, animándolo a expresar sus sentimientos, a escribir cartas que nunca enviarían, y a canalizar su dolor en acciones que honraran la memoria de Lucía. Una noche, mientras revisaba el diario una vez más, Marco descubrió un último mensaje escondido entre las páginas. Lucía le pedía que viviera plenamente, que no dejara que el miedo o la culpa lo impidieran amar otra vez. Las palabras estaban escritas con su caligrafía temblorosa, llena de emoción, y Marco sintió como si ella estuviera allí mismo, guiándolo, recordándole que la vida continuaba y que él debía ser valiente. Esa noche durmió por primera vez en semanas sin sentir culpa, con la certeza de que había encontrado un camino para transformar su dolor en algo positivo y duradero. A partir de ese momento, Marco comenzó a involucrarse en proyectos que Lucía hubiera apoyado, organizaciones benéficas, eventos de recuerdo y charlas sobre la importancia de expresar los sentimientos antes de que sea demasiado tarde. Cada acción, aunque pequeña, le daba un sentido profundo a su vida y le permitía mantener vivo el legado de amor que Lucía había dejado. Comprendió que su carta de despedida, aunque encontrada demasiado tarde, había logrado algo que él jamás podría haber imaginado: transformar el dolor en propósito, la pérdida en aprendizaje, y el amor en inspiración para otros. El último capítulo de esta historia llegó con una calma inesperada. Marco ya no era el hombre consumido por la culpa y el arrepentimiento. Cada día se levantaba con la certeza de que Lucía seguía a su lado de alguna manera, y que su memoria podía ser un motor para vivir más plenamente. Las cartas, los recuerdos y el diario se habían convertido en tesoros invaluables, recordatorios constantes de que el amor verdadero no muere, sino que se transforma y se expande en quienes quedan. Una tarde soleada, Marco decidió visitar la tumba de Lucía. Llevaba consigo un pequeño ramo de flores y el diario abierto en la página donde estaba el mensaje final. Se arrodilló, dejando que el viento acariciara su rostro mientras le hablaba en voz baja, expresando todo lo que no había podido decirle en vida: su amor, su gratitud y su promesa de vivir con integridad y coraje. Por primera vez, no hubo lágrimas de desesperación, sino una mezcla de paz y aceptación, como si un peso invisible hubiera sido levantado de su pecho. Valeria lo acompañaba, observando la escena con ternura. Ella había sido testigo de la transformación de Marco, del viaje desde el dolor profundo hasta la serenidad, y comprendía que Lucía los había guiado a ambos para encontrar un significado más grande en la vida. Juntos plantaron un pequeño árbol cerca de la tumba, un símbolo de amor, crecimiento y memoria, que con el tiempo se convertiría en un lugar donde otros pudieran recordar a Lucía y encontrar inspiración en su historia. Con el tiempo, Marco empezó a abrir su corazón a nuevas posibilidades. Aunque nunca olvidaría a Lucía, comprendió que el amor podía presentarse de muchas formas y que su vida aún tenía espacio para la alegría y la conexión. Empezó a formar vínculos con personas que compartían sus valores, su sensibilidad y su capacidad de amar, construyendo relaciones que no reemplazaban a Lucía, sino que honraban lo que ella le había enseñado sobre la profundidad del afecto y la importancia de vivir sin miedo. Cada aniversario de la muerte de Lucía se convirtió en un momento de reflexión y gratitud. Marco escribía cartas que nunca enviaba, compartía historias en reuniones con amigos y familiares, y participaba activamente en causas que Lucía habría apoyado. La carta, aunque encontrada demasiado tarde, había desencadenado una cadena de cambios que no solo afectó su vida, sino también la de todos quienes tuvieron el privilegio de conocer a Lucía y aprender de su amor incondicional. Finalmente, mientras Marco caminaba por el parque donde tantas memorias de Lucía se habían formado, sintió una sensación de cierre. No era un final de dolor, sino una culminación de amor, aprendizaje y aceptación. La carta, el diario, los recuerdos y las experiencias compartidas habían cumplido su propósito: enseñarle que incluso cuando algo se pierde, el amor verdadero sigue vivo en quienes lo sienten,
guiando sus decisiones, fortaleciendo su corazón y recordándoles que la vida, con todas sus pérdidas y ganancias, sigue siendo un regalo precioso. Marco miró al cielo, respiró hondo y sonrió. La historia de Lucía y su carta de despedida, aunque marcada por la tragedia y la demora, había terminado de la manera más hermosa posible. Con amor perpetuo, aceptación y la certeza de que algunas conexiones trascienden el tiempo y la muerte, dejando un legado que nunca se desvanece.